Hola amigos, bueno, hoy es 18 de marzo de 2021. Permítanme en esta oportunidad, me voy a referir a una decisión reciente de la Corte Suprema de Justicia con ponencia de la doctora Patricia Salazar Cuéllar, que es el radicado 53057 del 3 de marzo de este año. Lo importante sobre el valor probatorio de las actas de incautación. Y acá ustedes encontrarán al margen izquierdo varias decisiones de la Corte Suprema de Justicia que se refieren pues a aspectos de mucha importancia. Yo me pregunto, a 15 años más o menos ya del sistema, ¿cuántas personas no han sido condenadas sin que hayan sido vencidas en un juicio, toda vez porque muchas veces tanto defensores públicos como defensores de confianza nos vamos por el camino más corto, y es el de permitir que una persona en sus primigenias diligencias, como son la legalización de capturas, la imputación de cargos y medida de aseguramiento, permitir que acepte los cargos y después viene una eventual condena. El sistema adversarial es un sistema diseñado de tal manera que permite el ejercicio de una defensa técnica indicada para obtener unos resultados plausibles o una hipótesis alternativa de la defensa que presente en el juicio oral y pueda derruir la que presenta la Fiscalía General de la Nación. Entonces, en estos 30 minuticos voy a referirme a este caso porque hay varios tópicos aquí que se manejan y que reitera la Corte Suprema de Justicia y vuelve otra vez y machuca sobre ellos y ahora aclara con más precisión. Miren ustedes en esta ponencia de la doctora Patricia. Es un caso donde a un señor le cogen en posesión al registro que le hacen. Le encuentran en una bolsa 5 proyectiles que al cotejo con el estudio balístico pues resultan ser aptos y de arma de fuego. Pero el asunto es que se firma el acta de incautación y entonces de contera sucede lo que equivocadamente la postura de la judicatura ha tenido y sigue teniendo, y caen en los mismos errores tanto los de la CUO como el ACUEM, como en este caso, que por fortuna fue por esta situación de doble conformidad, porque el juzgado de primera instancia absuelve y el tribunal condena, y entonces se va como un recurso de casación o con los requisitos, pero que al no cumplirlos la Corte lo recibe cumpliendo la carga de una apelación como tal para darle pues cumplimiento al principio de doble conformidad de acuerdo como ahora ha dispuesto la Corte, y acepta entonces esta apelación y se encuentra con la Corte dice: es equivocada la postura de la judicatura. El que con la sola firma estampada en las actas, esas actas de incautación, de alucinógeno, de armas, las actas de allanamiento, las capturas, la sola firma estampada en las actas que pretender eso que constituya prueba irrefutable de la ocurrencia de la conducta punible, pues eso no debe ser considerado de esa manera, principalmente porque implica la negación del proceso como el escenario legítimo para la determinación de los hechos penalmente relevantes y, consecuentemente, es la abolición de las garantías debidas al sujeto pasivo de la pretensión punitiva, al sujeto del Estado.
la abolición de las garantías debidas al sujeto pasivo de la pretensión punitiva del Estado, que encuentran su verdadero desarrollo en las reglas de evidencia, como sucede con la regulación de la prueba testimonial. Ahora paso puntualmente a comentar los errores de este caso, porque entonces acá entró a juicio oral los testimonios de los policiales, pero también el tribunal cometió los errores que les voy a comentar. Pero miren aquí todo el bagaje jurídico que se toma frente a diferentes aspectos. Las declaraciones rendidas antes del juicio oral, de que son para refrescar memoria, que son para impugnar la credibilidad, de la carga que tiene el fiscal en la audiencia preparatoria, si se dan los supuestos del artículo 438 y las pretende hacer valer en el juicio oral, y con quién las pretende hacer valer. Es que a estas alturas, mire, en estos días un fiscal me comentaba: Miguel, tengo este caso, me dejaron por fuera en el tema de la impugnación de la credibilidad de un asunto porque no supo sentar las bases probatorias para utilizarlo, esa declaración antes del juicio oral, como lo que se denomina el testigo adjunto, es decir, aquel testigo que lleva al juicio oral el fiscal o la defensa y que se retracta o se echa para atrás. Entonces allí hay un sistema, hay una metodología que se debe llevar a cabo sentando unas bases para poder entonces permitir la entrada de esa declaración rendida antes del juicio oral. Entonces allí hay muchas fallas en cuanto a cómo se refresca memoria, cómo se impugna la credibilidad y lo del testigo adjunto. Entonces huelga la oportunidad de insistir aquí las fallas que se cometen y las recomendaciones que hace la Corte Suprema de Justicia en sede de casación penal en este caso. El principio de confrontación, lo he dicho y lo reitero y lo repito, eso no solamente están en los principios rectores del artículo 8, que son las garantías del acusado, el artículo 16 que habla del principio de inmediación. Solamente todo lo que llegue al juicio oral bajo ese principio de inmediación y de confrontación, el face to face, la contradicción, la concentración y la publicidad, es que le dará las herramientas, los insumos al juez para tomar una decisión como tal. Se equivocan se equivoca mucho en relación con este tema de las declaraciones rendidas antes del juicio oral con fines como prueba de referencia. Me pasó recientemente en pleno juicio oral en un caso donde el policía judicial había tomado una entrevista a una testigo de cargo, pero posteriormente esa testigo de cargo la mataron. Y entonces el fiscal no supo sustentar la carga indicada en la preparatoria porque pues manifestó que iba a hacer valer como prueba de referencia esa entrevista de ese testigo de cargo, de esa que ya después aparece fallecida y que es una causal del 438, pero que el fiscal tiene que probarla, es decir, llevar el registro civil de defunciones, es decir, yo pruebo de que ese testigo de cargo falleció y que como tal entonces solicita que entre al juicio esa declaración rendida antes de juicio oral. ¿Y con quién? Un testigo de acreditación. Ese tema también aquí se vive otra vez e insiste la Corte Suprema de Justicia en esas fallas que se cometen allí. Entonces, miren ustedes lo siguiente. El tema, les decía yo, de la confrontación. Es que en este sistema es pieza clave fundamental el controvertir los testigos. Y miren entonces, para ir entrando en materia, los errores en este caso. Primero, se incorporó el acta de incautación sin tener en cuenta que los policiales que participaron en el operativo comparecieron al juicio oral. ¿Para qué y por qué entonces se permite que entren esas actas? Si bien es cierto, esas actas de incautación es lo que resume o lo que plasma el policial, es un documento público. Pero
que ese como tal, esa declaración manifiesta allí servirá para refrescar memoria o para impugnar credibilidad o como testigo adjunto según esa figura si se presenta, cuando se contradice o se echa para atrás. Esas son las figuras en las que se debe emplear esa prueba o esa acta. En este caso entonces se incorporó sin tener en cuenta que los policiales que participaron en el operativo comparecieron al juicio oral. Lo que cuenta es la declaración, porque es la que somete a confrontación, a contradicción. Segundo, no se avisoran razones para la admisión de esa declaración a título de prueba de referencia, ni mucho menos se agotó el respectivo trámite legal. Efectivamente, en la preparatoria seguramente no se dijo que ese informe se iba a utilizar como prueba de referencia y con quién. Tercero, tampoco se presentaron los presupuestos para la incorporación de la declaración en manera de testimonio adjunto. Resulta que aquí estos policiales en esa entrevista rendida antes del juicio oral dicen que cuando estaban persiguiendo a la persona vieron que arrojó un arma, pero como eso es por ahí un cultivo de arroz, estaba fangoso, no la encontraron. Solamente al requisar a la persona le encuentran los cuatro proyectiles en un bolso, en una bolsa. Entonces, en ese evento, una cosa dicen ahí en ese informe, que es el documento público donde plasman y el cual firma la persona, que la firmó según declaró en el juicio oral porque le dijeron que firmara rápido porque se iba rápido de ahí de la estación de policía. Entonces a veces los hacen, pues bueno, sea cierto o no sea cierto eso, de todas maneras los policiales cuando van al juicio oral ya no hablan nada sobre esa arma, se empiezan a contradecir y entran en inconsistencias. Y el fiscal entonces quiere o pretende hacer valer como prueba para impugnar la credibilidad y resulta que lo que hace es complicar más las cosas. Al parecer no se había tomado el trabajo de preparar a los policiales para esa declaración para llegar al juicio oral. Prepararlos en el entendido pues de que pues obviamente decir la verdad de lo que tenían conocimiento y que a veces pues sucede 3 años atrás y que cuando van al juicio pues ya se ha olvidado todo. No se toman a veces ni la molestia de refrescar con el mismo documento el informe policial que habían rendido. Pero bueno, ni tampoco se dejó o se introdujo como testimonio adjunto. Es decir, si había serias contradicciones y el fiscal quiso impugnar credibilidad, pues podía haber sentado las bases entonces para haber leído ese informe, para esa declaración que dijo allá por fuera del juicio oral, para que quedara allí en el juicio como una extensión de lo que está diciendo el policía allí. Esa es la forma para que ingrese el testimonio adjunto, y así se lo decía a un amigo fiscal que me preguntaba en ese tema puntualmente. Entonces, eso pasa allí. Los otros errores. Cuarto, no obstante, el tribunal valoró lo expuesto por los policiales en el acta con la creencia errada de que por tratarse de un documento no era necesario verificar el contenido declarativo del mismo y por tanto aplicar las reglas de la prueba testimonial. Esa es la regla de la mejor evidencia. Quinto, aunque la firma plasmada por el procesado en el acta de incautación no constituye en sí misma una declaración, el tribunal asumió que se trataba de una especie de confesión o aceptación de los hechos referidos por los policiales. ¿Cuántas veces no se nos han dicho en todas las audiencias que el juez le presume a una responsabilidad porque ha firmado esa acta y le preguntan, ¿y es que esa no es su firma? ¿O es que usted no estaba consciente de lo que estaba firmando? Y empiezan con esa serie de preguntas. Sexto, lo anterior sin tener en cuenta además que el procesado estaba capturado, por lo que se habían activado los derechos a no declarar en su contra y a contar con la asesoría de un defensor, lo que constituye una razón adicional
y en sí misma suficiente para que dicha rúbrica no pudiera ser valorada como evidencia incriminatoria. ¿Cuándo se activa todo lo del artículo 33? Que es el de la Constitución política, cuando la persona se presume que es autor o partícipe, y por eso lo que se debe usualmente es hacer esa entrevista de indiciado, de imputado, de acuerdo con el 282, y se le hace la prevención allí de que no está en la obligación de declarar contra sí mismo ni contra sus parientes dentro de cierto grado, y también además de ello hay que advertirle que tiene el derecho a un defensor. Y así entonces también en la imputación y así mismo en la acusación. Entonces, otro error, lo anterior por la creencia errada de que la acción de solicitarle al capturado la firma en el acta de incautación constituye una forma de obtener información incriminatoria y no un control a esta actuación estatal, que también opera frente a otras formas de afectación de los derechos como la captura, el allanamiento y el registro. Es que las actas de incautación, de allanamiento, de captura, es un registro para ejercer un control estatal, que no se desfase ese procedimiento de ese policial, y por eso es un documento de carácter público. Dice entonces la Corte, la Sala de manera reiterada ha sostenido que al analizar el testimonio, lo que destruye su valor y credibilidad es la verdadera contradicción, interna o externa, sobre aspectos esenciales relevantes cuya depreciación será mayor cuando sea menos explicable las inconsistencias. Bueno, entonces yo quiero hacer énfasis de que pues la Corte Suprema de Justicia pues hace claridad aquí que una cosa son la indagación e investigación, que otra cosa es la acusación, la preparatoria y el juicio. Son fases completamente diferentes. Y aquí pues huelga tener presente a Luigi Ferrajoli en esta gran obra Derecho y Razón, teoría del garantismo penal, porque a veces desconocemos cuáles son las garantías. Lo mismo que la ley 76, la ley 16 del 72, que es la Convención Americana de Derechos Humanos, la ley 74 del 68, que es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, son instrumentos que nos hablan también de la contradicción, de la confrontación, y los principios rectores también de la ley 906 de 2004. Y así lo itera la Corte Suprema de Justicia. Entonces, dice la Corte que se debe plasmar, primero que todo, hay unas reglas sobre la materialización de las garantías debidas al procesado, tanto los consagrados en tratados internacionales sobre derechos humanos suscritos por Colombia, como son los dos tratados que les acabo de señalar, como las previstas en el ordenamiento interno, los principios rectores. Y miren, segundo, el objetivo de que los jueces cuenten con la mejor evidencia posible para tomar sus decisiones. Es que la regla de la mejor evidencia, lo ha insistido la Corte, y yo creo que a través de esta sala de la doctora Patricia Salazar, en diferentes casos que ya les he citado por ahí, sobre el tema de las conductas de carácter sexual, y esta 46153 del 2015 que habla de la confrontación, como la 44056 del 2015 que habla del tema después de que los fiscales deben la carga para solicitar esas declaraciones antes del juicio oral como prueba de referencia, y así sucesivamente varias decisiones allí que son de trascendental importancia. En materia de la prueba testimonial, la ley 906 regula el derecho a la confrontación, que es dirigida como una garantía judicial mínima del procesado, tanto pues en los tratados internacionales como en nuestros principios rectores. Ese reglamento ahora es a través del contrainterrogatorio que se ejerce. Mire, hay unas pautas aquí muy importantes por parte de la Corte Suprema de Justicia que yo quiero hacer énfasis en ellas también, y son las
las siguientes. Pues para resumir entonces y ir cayendo en la nota porque ya se me va a acabar la media hora. En síntesis, el acta de incautación y en general las actas que deben elaborarse en procedimientos que implican la afectación de derechos no constituye una actuación estatual orientada a obtener evidencia testimonial sobre los hechos. Su finalidad principal se orienta al control de las actuaciones estatales que entrañan la afectación de los derechos. En lo que concierne al funcionario público, el acta contiene su versión de los hechos que rodearon la incautación, la captura y el registro. Y como dicha declaración puede estar íntimamente ligada a la responsabilidad penal del procesado, el funcionario adquiere la calidad de testigo de cargo. Y así entonces la Fiscalía pretende servirse de esa declaración para soportar su teoría del caso, debe presentar el testigo al juicio oral, en el juicio, sea para que sea sometido al interrogatorio cruzado sin perjuicio del eventual debate sobre la admisión de esa declaración a título de prueba de referencia o de su utilización para refrescar memoria o para impugnar credibilidad. La eventual incorporación de esas declaraciones a título de prueba de referencia está sometida a las puntuales cargas relacionadas en precedencia. Y en lo que concierne a la firma estampada por la persona afectada con el procedimiento, la misma no constituye una declaración ni mucho menos la aceptación de su responsabilidad en el delito. Cuando la persona suscribe ese tipo de documentos en calidad de indiciado, capturado o imputado, que es lo que ocurre con mayor frecuencia, emerge una razón adicional que impide tener la suscripción del acta como una suerte de confesión o aceptación de algún dato que le comprometa penalmente, porque bajo cualquiera de esas circunstancias se ha activado el derecho previsto en el artículo 33, es decir, a no declarar en su contra ni contra sus familiares, así como a contar con un abogado de confianza. En síntesis, la inferencia cifrada en que por haber firmado el acta de incautación, el acusado aceptó que portaba municiones sin permiso, debe ser removida de la estructura probatoria que soportó la condena en este caso. Tampoco puede ser valorada la declaración de los policiales contenida en el acta en mención. Ya para finalmente ir concluyendo, les voy a hacer referencia a lo siguiente. Miren, bajo el entendido de que en el sistema de enjuiciamiento criminal de la Ley 906 son las partes quienes deben suministrar la información atinente a la credibilidad de los testigos, esto opera en dos sentidos claramente diferenciados. La parte que presenta el testimonio debe suministrarle al juez la mayor información posible sobre su verosimilitud. Por eso es que uno ataca lo inverosímil del testimonio, ¿no? Lo que pasa por explicar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que lo que declara sobre la percepción de los hechos, e incluye la explicación o aclaración de las inconsistencias o cualquier otro aspecto que comprometa su credibilidad. Y segundo, la parte contra la que se presenta el testigo encuentra en el contrainterrogatorio la utilización de declaraciones anteriores y la prueba de refutación. Oiga bien esto, prueba de refutación, no es prueba de referencia. Herramientas suficientes para lograr el efecto contrario, esto es, para demostrar que el testimonio no es digno de crédito. Así entonces, para concluir, dice que como se ha señalado en otras oportunidades, la presunción de inocencia que ampara al procesado implica que la carga probatoria de la Fiscalía no se cumple con la demostración de que las hipótesis acusatorias es posible o probable, pues el ordenamiento jurídico consagra un estándar más elevado, es decir, el convencimiento más allá de duda razonable, que no puede tenerse por cumplido cuando las pruebas practicadas en el juicio oral le brindan soporte a otras hipótesis alternativas al punto que puedan ser catalogadas como verdaderamente plausibles. Ello bajo el entendido de que las hipótesis defensivas no están sometidas al mismo estándar, ojo bien a esto,
al mismo estándar previsto para el acusador, porque ello vaciaría de contenido el concepto de duda razonable. Y aquí se citan dos sentencias, la 37.175 del 2016 y la 55.651 del 2019, que no están allá en el tablero. Bueno, mis queridos amigos, aquí ya para finalizar, por razones del tiempo, se me agota y entonces quería era socializarles este tema supremamente importante. Los invito a que ustedes lean este radicado 1, 2, 3 veces y también entonces como una esponja absorban todos estos radicados que ya son precedentes de la jurisprudencia, pues que son fundamentales para todos estos temas que he en el tratado en estos cortos y breves minutos. Bueno, mis queridos amigos, chao, chao, nos vemos. Así seguimos entonces analizando varias decisiones. Yo creo que me voy a referir a muchas de la doctora Patricia Salazar que son bastante interesantes. Chao.